¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, me da gusto saludarte a ti y a tu gran auditorio. Muchas gracias. Primero, sobre lo que decía yo en la introducción, Alejandro, ¿ya le notificaron de este procedimiento en la Cámara de Diputados? Mira, yo te comentaría, Carlos, que es una más de las ocurrencias del gobierno de Morena, algo inverosímil, verdaderamente lamentable que recurran a esto para distraer la atención de lo que ocurre a nivel nacional. Primero, precisarte a ti y a tu gran auditorio, la primera solicitud de juicio de procedencia se le ordenó al presidente de la sesión instructora por un colegiado de circuito que se archivara y se diera por asunto concluido porque eran pruebas ilícitas todo lo que presentaban, y acredité todos y cada uno de los señalamientos que habían imputado ellos de enriquecimiento ilícito. Quedó claro que mi patrimonio era legal, que mi patrimonio era lícito. Me denunciaron por peculado, por abuso de autoridad, por defraudación fiscal, por todo, Carlos, y les gané absolutamente todo por resoluciones de un colegiado de circuito. Previo a ello, por eso ordenaron a la sección instructora que archivara y diera por concluido eso. Claro, como necesitan tener distractores, pues ahora otra ocurrencia de la Fiscalía de Campeche, esta Fiscalía de Campeche, Carlos, que ha perseguido a compañeros periodistas, que ha perseguido a los medios de comunicación, esta misma Fiscalía que persiguió a los policías, esta misma Fiscalía que está presentando ocurrencias porque no tienen nada. Ahora imagínate supuestos de decir que yo sabía, presionando a personas, es algo verdaderamente lamentable. Entonces, por eso, en una siguiente ocasión vamos a volver a acreditar que eso es falso y pues, que les vamos a ganar. Lo lamentable es lo que ocurre en Veracruz, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Quintana Roo. Se cae el país a pedazos y estos son los distractores, para no hablar del tema de Adán Augusto, para no hablar de que el coordinador en el Senado de la República está señalado de ser un narcosenador, de tener vínculos con el crimen organizado, de proteger a un cartel cuando era gobernador, pero más aún, era el hombre más cercano al expresidente López Obrador, operador político, y fue cuando el crimen organizado se desató en todo México. Entonces, claro que hay señalamientos, claro que esta es la realidad de Morena, porque son parte ya del crimen organizado y no nos van a callar. Vamos a seguir denunciando lo que está ocurriendo en nuestro país, porque es verdaderamente una no solo forma grotesca de ver la realidad, que es el narcoterrorismo que se está apoderando de México por los malos gobiernos de Morena. Es una revancha, senador, porque se manejó siempre que iban a tener algo, un as bajo la manga o algún recurso para ir penalmente contra usted. ¿O es una revancha? Yo te diría, Carlos, como lo hemos acreditado, lo acredité con la ley y con la Constitución. Fueron los juzgados colegiados quienes les dieron la sentencia de entregarme todos los no ejercicios de acciones penales con todos esos delitos. Tú sabes que no pueden juzgar en este país a la gente dos veces por los mismos delitos, pero estos, como están fuera de sí, como quieren instaurar una dictadura, siguen inventando desde la Fiscalía de Campeche, una fiscalía corrupta, no tienen nada que aportar. Por eso hemos demandado a los fiscales de Campeche y hay una gran información de estar vinculados al crimen organizado y los vamos a denunciar como lo hicimos en la Fiscalía General de la República, lo haremos también ante los organismos internacionales, porque el mundo tiene que saber lo que ocurre. Este gobierno de Morena, los últimos 6 años, una persecución política a los opositores para tratarnos de callar y de amedrentar, y eso no va a suceder. Y decirte que ya está abierta la carpeta de investigación para Adán Augusto López Hernández, porque a todas luces se ha visto en los medios de comunicación, han informado ustedes de la relación que tenía con Hernán Bermúdez, hoy prófugo de la justicia y señalado de encabezar un cártel no solo en Tabasco, sino también de proteger al crimen organizado a nivel nacional, y por ello vemos toda esta política errática de malos resultados para México en el tema de seguridad y en el tema económico, Carlos. El propio embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson,
Ha tenido una postura de respeto, sí, pero firme y clara. Sí. Clara porque no hay combate al crimen organizado, porque Estados Unidos lo que está esperando en esta relación es que haya resultados y se investigue a los narcopolíticos de Morena. Entonces no descansaremos, no nos van a doblar, no nos van a asustar porque no tienen nada. Usted presentó una serie de denuncias, tendremos que seguir contra Adán Augusto, contra el expresidente López Obrador, contra varios gobernadores en funciones. Le preguntaría, ¿están bien sustentadas estas denuncias? Y a cómo están las cosas, ¿cree que la Fiscalía General de la República pueda proceder contra estos personajes? Mira, lo que nosotros decimos es que ya hay una carpeta abierta de investigación para Adán Augusto López Hernández. Hemos denunciado en la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque es la autoridad donde debemos denunciar las y los mexicanos para que actúe, para que se investigue. Pero también hay un gobierno que protege a los narcopolíticos de Morena, busca cómo justificarlos. Entonces estamos yendo a los mecanismos internacionales, a los órganos multilaterales, no solo a los Estados Unidos, a denunciar en las agencias de investigación que están permanentemente combatiendo el crimen organizado, como la DEA, como el FBI. Mira, te pongo una muestra. Hace unas semanas habían detenido, ya tenía tiempo, a un ciudadano chino, a Shi Dongshank. Lo habían detenido porque era el principal lavador de dinero por el tema del fentanilo de un cártel de la droga chino que está en México y que exportan el fentanilo. Imagínate, lo detuvieron y luego lo solicitó el gobierno de Estados Unidos y se les fugó. Se le fugó al gobierno de México. Eso no puede suceder. Claro que eso lo ve el gobierno de Estados Unidos, ve la poca colaboración. Entonces, los comentarios firmes que han hecho, tanto la fiscal, lo ha hecho Pam Bondi de manera clara, de manera contundente, de investigar, de informar, lo que ha dicho la propia secretaria Kristi Noem. Entonces, lo que se necesita es verdaderamente tener una estrategia para trabajar de manera coordinada. Ve las sanciones que han puesto a otros países como Brasil por el tema de la persecución política contra opositores, por romper el modelo judicial, pasa en Colombia, y a Maduro ya lo declararon como terrorista. Y yo he venido señalando de más de hace un año, Carlos, que hay narcoterrorismo en México, que hay protección del crimen organizado y que el sexenio de López Obrador fue cuando el crimen organizado ha tenido toda la protección y la impunidad. Entonces no lo podemos permitir. Y el ciudadano sabe lo que está ocurriendo y sabe que lo que están haciendo conmigo es una persecución política para tratarme de amedrentar y callar, y no me van a callar. Y los voy a denunciar en todos lados. Y te anuncio algo también. A ver. Vamos a denunciarlos por los crímenes de lesa humanidad. Más de 220,000 homicidios, 125,000 desaparecidos y más de 800,000 muertos por el COVID, Carlos. ¿Tiene usted la seguridad, a pesar de esta resolución a su favor, de que no lo van a apretar más? Ayer la presidenta no se refirió muy bien a su persona. Mira, yo respeto lo que digan, lo que opinen. Yo creo que aquí hay tribunales, está la justicia, está la ley. Tenemos que hacer que se respete el Estado de Derecho de la ley, si no estaríamos entrando a la dictadura. Y claro que un gobierno quiere apretar, quiere asustar y quiere amedrentar y puede inventar cosas. Sí. Pero al final del tiempo, la verdad sale, el carácter y la determinación de puntos de inflexión, como hoy es el momento de defender la democracia, es el momento de defender las libertades en México, y yo soy una gente que ha trabajado durante muchos años para defender el régimen democrático. No me asusta porque me han perseguido en los últimos 7 años, los he enfrentado con carácter y con determinación, y el estar en reuniones en los Estados Unidos, en el Parlamento Europeo, en todos los organismos multilaterales, la OEA, la ONU, es para dar a conocer lo que está sucediendo en México, lo que está sucediendo en nuestro país, y tenemos una gran relación con la clase política norteamericana de hace años para intercambiar información, porque están preocupados por lo que está pasando en México, y eso ha dañado la relación en el tema comercial porque no hay confianza. Viene también el tema de la reforma electoral. Por un lado está la parte de la justicia, por otro lado está el tema de la reforma electoral. ¿Qué información ha recibido sobre lo que se piensa discutir? ¿Y cómo ve que en estos tiempos se discuta y se pueda llegar a una reforma electoral? Imagínate, Carlos, y lo he dicho con toda oportunidad, todo régimen democrático que se consolide para la autonomía de las autoridades electorales, para la competencia electoral, para la equidad y la transparencia siempre serán buenos. Pero ¿quién puede estar pensando en una reforma electoral en este momento? Es un distractor.
El país se cae a pedazos, los viajes, los señalamientos, el cinismo. Se ha caído esa narrativa de Morena. Imagínate este cínico de Andy López Beltrán viajando en aviones privados, estando de viaje en Japón, y todos los que tienen los viajes. No es porque estén mal los viajes, es por lo que ellos han criticado y han dicho. Es la doble moral, es la hipocresía. Se ha derrumbado toda esa narrativa que tenían. Son unos cínicos, están envueltos en los escándalos de corrupción, y por eso lo que nosotros tenemos que hacer es levantar la voz, y los vamos a enfrentar. Y si quieren apretar, si quieren perseguir a mi familia, si quieren difamar, aquí los voy a esperar. Un político firme, serio, defiende la democracia. El miedo es quedarse callado, Carlos, y no nos vamos a quedar callados, porque no podemos permitir que se rompa el régimen democrático en México, y por eso hay que hacer una convocatoria para defender las libertades en nuestro país, y así lo seguiremos haciendo. Aquí estaremos. La reforma electoral no tiene ni una propuesta. Imagínate, dimos espacio a la representación de diputados, lo crecimos, se construyeron las reformas del 76, la del 94, las reformas del 2004, la del 2006, todas las reformas las construimos desde la oposición. Hoy quieren hacer una imposición, por eso lo que queremos es romperle esas ataduras del pasado que están apretando para que la presidencia de la República no pueda tomar acciones. Bueno. Entonces es ese mismo equipo, ese mismo proyecto que encabezó López Obrador, que destruyó este país, y claro que va a pasar a la historia. Va a pasar a la historia como el presidente que permitió la participación del crimen organizado en México, que se quitara la paz y la tranquilidad de los mexicanos, y como te dije, los vamos a denunciar. Muy bien. Y si ese es el costo de la persecución política, porque no hay nada, no tienen nada, es puro invento, es patético lo que han presentado, y yo estoy cierto y seguro que ojalá y actúen con responsabilidad, pero si no, enfrentaremos el destino como es, con carácter, con determinación, y vamos a defender siempre a México por nuestros hijos, por las familias mexicanas y por las libertades, Carlos. Gracias por esta entrevista. Te agradezco mucho, un abrazo y muy buenas tardes.